Doctor Delgado, ¿me escucha? ¿Empiezo? Sí, doctor, se lo escucha. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes, señores alumnos. Hoy día vamos a empezar con la clase de fractura de pelvis y luxaciones de cadera. Fractura de pelvis. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos todos? Esta clase de fractura de pelvis es una de las clases en realidad muy diferente a las demás. Tenemos luxaciones de tobillo, fracturas de húmero, fracturas de brazo, fracturas de codo, pero lo que atañe a fracturas de pelvis es una patología en realidad que solamente la vamos a ver en emergencia, solamente la vamos a ver en los hospitales grandes, dado la magnitud de la lesión que tiene el paciente. Solamente pueden ser desarrollados y tratados en los hospitales de nivel 3 o 4. La fractura de pelvis es el 1% de todas las fracturas. Son muy pocas, pero son muy graves. Lamentablemente, cuando estamos frente a una fractura de pelvis, debemos desarrollar nuestros 5 sentidos. Debemos desarrollar toda nuestra actitud profesional frente a estas patologías. Son producidos por lesiones de alta energía. Ya lo hemos visto. Como choques automovilísticos, derrumbes, sepultamientos, caídas de alturas, atropellamientos. Los resultados son de gran mortalidad, pero para eso van a tener personas muy entrenadas como ustedes, que no les quepa la duda de que deben estar bien despiertos y bien atentos ante esta patología. Produce lesiones graves. Cuando tenga frente a ustedes una patología como esta, no van a tener, se les va a quitar todo el sueño, porque desde el primer momento que ustedes lo ven, se les puede morir el paciente en sus narices. Las complicaciones son muy serias. La pelvis tiene varias funciones importantes, ¿no? La transmisión de la fuerza en los miembros inferiores hacia la columna y viceversa. Proporciona puntos de anclaje de los músculos necesarios para el mantenimiento de la postura y la locomoción. Tercero, proporciona soporte estable de órganos muy vitales internos para protegerlos de los traumatismos directos. Justamente como protege estos órganos vitales, son que una lesión muy grave de pelvis es que lleva a la muerte al paciente. La fractura de pelvis generalmente van acompañados de múltiples otras patologías, otras fracturas. El paciente, por ejemplo, acá vemos una amputación traumática de la pierna. Un traumatismo encefalocraniano, pues este paciente no sabemos si está consciente o inconsciente. Debemos de instalar inmediatamente todo el sistema. El paciente se nos va a morir en las narices, hemos dicho. Debemos tener canalizado ya una vía, no cualquier vía. Tiene que ser una vía que tenga por lo menos un ABOCAD número 18, porque seguro que por ahí haremos uso de una transfusión sanguínea. Debe tener una sonda vesical, debe estar inmovilizado. El trabajo es multidisciplinario. Fractura de pelvis, mecanismo de lesión. Pueden haber fuerzas anteriores, fuerzas posteriores y fuerzas laterales que lo produzcan. Las anteriores, como vamos a ver posteriormente, son las lesiones típicas en libro abierto. Vamos a ver las imágenes también. Las posteriores, que tienen relación con el sacro, lógicamente, ¿no? Acá vemos unas imágenes, para que se hagan la idea,
de cómo llega un paciente con una fractura, una gran equimosis, gran aumento de volumen, se hace unas maniobras para ver si hay inestabilidad de la cadera, se va a sentir un cliqueo. Se tiene que hacer todas estas maniobras para poder llegar a un diagnóstico y poder decir si este paciente en realidad requiere de otro tipo de apoyos. Es un equipo multidisciplinario que lo atiende. Mientras uno va evaluando, los otros van canalizando vías, los otros van preparándose para llevarlo a hacerle una tomografía, etc. Tenemos una placa radiográfica de una pelvis. ¿Qué vemos acá de irregular? La separación del pubis, en la sínfisis púbica. Más de 2 centímetros es quirúrgico. Esto ya es inestable. Para que esto se haya separado en la parte posterior de la región sacroiliaca, también debe haberse roto el ligamento. Clasificación de la fractura de pelvis. 1. Puede haber fracturas que no afecten la integridad del anillo. La pelvis hemos ya concretado de que lo debemos clasificar de diferentes maneras. Una de ellas, y la más sencilla, vamos a explicar ahora. Pero generalmente se pueden nombrar varias maneras de clasificarlo. Fracturas que no afectan la integridad del anillo, fracturas que afectan la integridad del anillo, por tanto, estas son inestables. Fracturas combinadas, como la que vimos, puede haber una fractura de cadera, una fractura torácica, fracturas de columna y fracturas de pelvis. Fracturas patológicas también pueden llevar a las fracturas de pelvis y fracturas expuestas. Esto es para mostrarle un tipo de fijación de tantos fijadores externos que hay para la estabilidad de la pelvis. Los pacientes con fractura de pelvis grave generalmente mueren por hemorragias. En la pelvis se pueden acumular hasta 3-4 litros de sangre y el paciente fallece de shock hipovolémico. Esta es una de las maneras rápidas de poder estabilizar, porque cuando estabilizamos una fractura, deja de sangrar. Complicaciones tempranas en una fractura de pelvis. La hemorragia, lógicamente que dio el shock posteriormente a la muerte. Es un paciente politransfundido. La insuficiencia renal aguda, producto del shock hipovolémico, tenemos como consecuencia este tipo de paciente. La insuficiencia respiratoria puede llegar el paciente por una embolia pulmonar, insuficiencia multiorgánica, sepsis, infección. La sepsis puede estar dada porque hay gran destrucción en la pelvis menor, ¿no? Tenemos ahí la ruptura vesical de la región del colon sigmoides y el paciente lamentablemente fallece por este tipo de problemas. Complicaciones tromboembólicas, gangrena gaseosa, por lo explicado, y un Morella-Lavallée, que es un edema amplio, grande en toda la zona de la pelvis, el muslo y de la región dorsal, de la región lumbar, ¿no? Complicaciones tardías, un dolor neurológico persistente debido a las lesiones de las fibras nerviosas, entre ellos el del ciático. Pseudoartrosis por no unión, discrepancia de los miembros inferiores como consecuencia de una ruptura del acetábulo, que es parte de la pelvis, escoliosis, desviaciones de la columna, derivado de esta discrepancia de miembros inferiores, y el paciente a veces, después de haber sido posoperado, tiene a hacer una miositis osificante, todo junto. Hay una clasificación, hay varias, decenas de clasificaciones, pero una de las clasificaciones que nos hace más sencillo de entender y que es para ustedes
es la clasificación de Jung-Burgess, B-U-R-G-S, Burgess. Este tipo de clasificación la divide en tres, A, B y C. A, B y C, que es muy sencillo. La tipo A, ¿no?, en donde no está comprometido el anillo pelviano, son fracturas estables. Y el tratamiento quirúrgico es excepcional, por lo regular es ortopédico. Acá tenemos una tipo A. Son fracturas periféricas del alerón del ilíaco. Puede ser en la rama iliopúbica o isquiopúbica, que no comprometen lesiones del sacro y del anillo. Son estables, por eso decimos que excepcionalmente son quirúrgicas. Tenemos la de tipo B. La de tipo B son aquellas que sí afectan al anillo. Esta es la típica, la que se denomina en libro abierto, ¿no? Puede estar lesionados la sínfisis pública y la región posterior. Tratamiento, sí es quirúrgico. Generalmente, ¿cómo estabilizamos esta zona? Lógicamente, este fragmento de acá debemos tratar de juntarlo con placa y tornillos, generalmente en la región anterior, y a veces un par de tornillos largos, transfixiantes, le denominamos. Vamos a ver posteriormente en las imágenes. El tipo C, fracturas inestables en rotación y también en vertical. ¿Qué significa esto? Que no solamente está afectado el anillo, sino también que hay un desplazamiento vertical de toda la hemipelvis, como se ve aquí en la figura. Quirúrgico, sí. Y la cirugía aquí no solamente es en la región anterior, sino también posterior. Placas y tornillos, como se colocan en esta zona, placas y tornillos también en la zona posterior. No hay otro. Tenemos algunas imágenes de lo mismo que les he explicado en la figura y en unas placas radiográficas. ¿Hay desplazamiento vertical? Sí. ¿De arriba hacia abajo? Sí. Ahí tenemos. En la parte de la región, en la articulación sacroiliaca, también. La estabilidad tiene que ir en la parte posterior y la estabilidad en la región anterior. Esta es una imagen para ver si hay lesión en el acetábulo o en la ceja. Para las lesiones de pelvis, nunca solicitamos la imagen radiográfica de un solo lado. Siempre deben ser radiografías de pelvis o de caderas comparativas o pelvis total. Tenemos aquí una radiografía comparativa. Tal vez no lleguemos todos a ser traumatólogos, es lógico, pero siempre se deben pedir radiografías comparativas. Tenemos las radiografías, aquí vemos la congruencia del acetábulo, la línea del cartílago de la pelvis, la circunferencia de la cabeza femoral, un centímetro que hay de espacio, y acá vemos comparando vemos cómo aquí la parte del acetábulo, del techo de la articulación, está completamente rota, abierta. Estos son otro tipo de imágenes para precisar las decisiones. Una incidencia en 45 grados, son placas radiográficas. En un accidente automovilístico, lógicamente no podemos estar lateralizando al paciente.
pedimos de frente una tomografía de pelvis, una tomografía de caderas comparativas. Vemos la lesión a este nivel como si fuese una luxación central, que lo vamos a ver después. Otro tipo de incidencias en proyección alar para ver la columna posterior y la pared anterior. Depende, hemos visto la de tipo A. Las fracturas de pelvis tipo A excepcionalmente son quirúrgicas, lógicamente, si son en la periferia, no afectan el anillo. Entonces pueden ser solamente con reposo, tratamiento ortopédico también le decimos, y puede estar solucionado el problema. Tratamientos ortopédicos, el uso de yeso. ¿Yeso qué implica? Puede ser reposo, se puede colocar yesos pelvipedios a una espica, a doble espica, como antiguamente se hacía. Puede ser, hasta ahora se recurre a eso. Es un paciente de repente que llega a un hospital nacional, tiene pocas posibilidades económicas. Las cirugías realmente de pelvis son muy costosas. No tanto por el material, por la placa, por los tornillos. Son 4 o 5 horas de cirugía. O a veces son cirugías que se hacen en 2 tiempos. Eso lo hace caro. Caro lo hace la hospitalización del paciente. Un paciente con fractura de pelvis no se queda 5 o 6 días como un paciente de prótesis de cadera, como un paciente con fractura de cadera. Estos pacientes tienen que estar 15, 20, 30 días hospitalizados. Eso lo hace caro, su manejo clínico. Estos pacientes con fracturas tipo A pueden tener su yeso pelvipedio, pueden estar en camadura, ¿no? Pueden usar hasta una hamaca donde te echas, ¿no? Se pueden poleas, ¿no? Con 5 cruzado, como una hamaca. Una en la sífilis pública y lo tenemos. Muchos se utilizaban antiguamente, ahora todo es quirúrgico. Todo es quirúrgico. Antes muchos hacían la parte ortopédica, ahora no, ahora todo es quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico, generalmente para las tipo B y tipo C, fijación interna con placa y tornillos. La estabilización puede ser dada también con fijadores externos. Se puede hacer embolizaciones cuando se ve que de manera seriada se hacen controles de hemoglobina y vemos que el paciente sangra. No podemos estar haciendo abordajes. Entonces, simplemente se recurre hoy en día a hacer embolizaciones para detener el sangrado, con muy buenos resultados. La mayoría de los pacientes son anticoagulados, pero si la anticoagulación está contraindicada, será útil colocar un filtro en la vena cava inferior. Siempre le pedimos ayuda a nuestro colega de cirugía vascular para poder llegar a realizar estos procedimientos. Estos son otro tipo de incidencias radiográficas que se pueden para determinar, ¿no? La línea obturatriz, otro tipo de lesiones, pero lógicamente eso es para ver algún tipo de lesión que hay en pelvis, que no sea muy grave. Podemos hacer uso de la tomografía computarizada. Esto lo tomé a propósito. Por lo general, la tomografía siempre es bilateral, es comparativa. Así solito, no. A veces desconocemos las estructuras anatómicas porque no somos especialistas y decimos, sí, parece aquí que veo algo. Pero cuando tengan ustedes la imagen comparativa, van a tener la certeza y la seguridad de lo que está pasando, ¿no? El lado patológico
pues este de acá, está con minutos, se va a varios fragmentos. Aquí recién está apareciendo la cabeza del lado contralateral. Esta es una vista, es una tomografía, pero con corte coronal, donde se ve el estallido del techo. Otras imágenes de una tomografía que precisan la gran destrucción que hay, ¿no? En fracturas de pelvis o en todos tipos de fracturas, nosotros siempre decimos, esta es una lesión por baja energía, mediana energía o alta energía. Las fracturas de pelvis, la pelvis no se rompe por así nomás, te caes de las escaleras, difícilmente te vas a romper tu pelvis. Las lesiones de pelvis son lesiones por alta energía, por tanto, el paciente no solamente viene con la pelvis dañada, debe tener una fractura a otro nivel, ¿no? O es de columna, o es un paciente que tiene un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Del brazo, del codo, etc. Tenemos acá una fractura acetabular. Lo diferente, esta es una clasificación de Le Tournet y Judet que compite solamente en lo que es fracturas de acetábulo. Solamente esta clasificación de Le Tournet y Judet es para fracturas de acetábulo. Hablamos nosotros de un tratamiento conservador, de un tratamiento ortopédico, que es lo mismo. Los tratamientos conservadores ortopédicos se dan en aquellas fracturas de pelvis que tengan un desplazamiento no mayor de 2 milímetros, ¿no? Se puede recurrir a hacer tracción esquelética por 4 a 8 semanas. ¿Qué es una tracción esquelética? Son tracciones que se practican al haber colocado un clavo metálico denominado de Steinmann a nivel de los cóndilos, puede ser. También se colocan a nivel subtrocantérico. Les vamos a mostrar unas imágenes posteriormente para que tengan idea. Ahora, ¿cuánto, si yo tracciono, con cuánta fuerza yo puedo traccionar? Se dice que se coloca un peso aproximado del 10% del peso corporal total, ¿no? El 10%, cuando son tracciones esqueléticas, porque hay tracciones cutáneas también. Y la tracción cutánea, doctor, ¿cuánto es el porcentaje de peso que yo le puedo poner para poder jalar y pueda funcionar? Es el 5%. Y la tracción esquelética es el 10%. Es decir, que si tú pesas 70 kilos y queremos hacer una tracción y tienes una fractura acetabular a nivel de la cadera del lado izquierdo, entonces colocaremos un clavo transfixiante por supracondilio, por encima de tu rodilla, y le ponemos un peso de 6 o 7 kilos. Ese es el 10% de tu peso corporal. Eso es lo que debe estar unido a una polea para poder dar la tracción. Y doctor, ¿y produce alguna mejora? Por supuesto. Por supuesto, se toma una imagen radiográfica de control y se va a ver que ese fragmento, el fragmento, cómo se ha retraído. Mejora en algo, sí. Doctor, hay unos pacientes, claro, el paciente cuando tiene un traumatismo encefalocraniano está muy grave, entonces la cirugía quedar postergada, no lo podemos operar, pero tampoco nos podemos quedar con los brazos cruzados. Entonces, colocamos una tracción esquelética. De repente el paciente vaya tan mal durante 30 o 40 días en cuidados intensivos que la tracción esquelética fue todo lo que se hizo con ese paciente. Entonces, ¿van a quedar secuelas? Sí, van a quedar secuelas, pero no va a quedar tan mal porque la tracción esquelética ha hecho un 50-60% de su trabajo y este techo ha pegado y en realidad ya en 4, 5, 6 semanas ya formó callo. No va a quedar tan bien, no quedará tan mal, no quedará tan bien, pero tampoco va a quedar tan mal. Después, posteriormente, colocaremos una prótesis total de cadera y el paciente va a quedar mucho mejor, mucho mejor.
Tratamiento quirúrgico. ¿A qué va el tratamiento quirúrgico? En la clasificación de Burgers, el B, el tipo B y el tipo C son quirúrgicos, sí o sí. No hay otro, ahí no hay tratamiento ortopédico, ¿no? Salvo que esté muy mal el paciente. Pero en la realidad es, ¿qué se quiere conseguir? Restaurar la estabilidad, lograr congruencia articular, ¿no? Lógicamente, si la fractura es inestable, la indicación quirúrgica es absoluta. Reparos anatómicos para poder decidir o no una cirugía. Tiene más de 2 milímetros de desplazamiento. Doctor, ¿le entramos? No le entramos. Si el paciente está en muy buenas condiciones, entramos a operar. Abordajes quirúrgicos para poder llegar a las diferentes regiones de la pelvis. El hilio femoral. Ahí está. Hilio inguinal. Los pacientes que son sometidos a una cirugía de pelvis, lógicamente, el equipo de cirujanos que ingresan a hacer este tipo de cirugías no es cualquier grupo de médicos traumatólogos. El equipo que ingresa a operar este tipo de patologías es un equipo muy entrenado, muy capacitado. De los 28 traumatólogos que tenemos en el servicio, tenemos 5 colegas que son muy capacitados para entrar a este tipo de cirugía. 5. Los diferentes tipos de abordaje, los órganos en realidad que están en relación con estos abordajes, la delicadeza con la que se debe de tocar. Es un tipo especial de material quirúrgico que debemos de tener a la mano para poder hacer esta labor. Un abordaje que tiene un nombre y apellido, el abordaje de estopa, para llegar a la región ilíaca interna. El abordaje muy conocido que se practicó desde hace muchos años, el de Kocher-Langerberg. Reducciones para hacer tracciones. Muchos hacían antiguamente esto. ¿Qué se hacía? Se hacía el abordaje lateral, se ingresaba por la cara lateral de la cadera y se colocaba un tremendo tornillo tractor. Es como un sacacorcho. Se atornillaba, se traccionaba y al traccionar se cerraba la fractura del acetábulo. Esto tendría que ser hecho dentro de a más tardar entre los 6 o 7 días después de la fractura, ¿no? No se tiene placa, no se tiene el personal capacitado para poder ingresar, ¿no? No se puede aventurar uno a hacer abordajes donde puede más bien producir mayor lesión al paciente. Entonces, una alternativa de poder solucionar estos problemas en los hospitales alejados, donde no haya verdaderamente el personal capacitado, se puede hacer esto. Se coloca un tornillo tractor, se pone una tracción del 10%, es una tracción, se deja esto, y aquí queda como una armella, un arito. A ese arito que sale por la piel, se le coloca un peso del 10%. Esa tracción ayuda bastante a la reducción de la fractura. Y muchas veces he visto que hasta ha sido lo suficiente. Ya no le hagan más, decían. Suficiente con lo que han hecho. Y se hacía a veces una tracción trapezoidal. ¿Qué es una tracción? Este tornillo tractor que se colocaba aquí
y salía a través de la piel y se colocaba un peso por acá, ¿no? En esta misma dirección, se colocaba también una tracción aquí por encima de la rodilla y también se le colocaba peso. O sea, había tracción que en forma sagital traccionaba el cuello y también traccionaba en el fémur. Esto se llamaba una tracción, dos poleas en la cama. Por eso es que las camas traumatológicas tienen esa forma, tienen su arco voltaico que le dicen. Tienen un arco, un fierro todo que llega hasta arriba en las camas ortopédicas, y tienen su trapecio. Las camas ortopédicas tienen como un cuadrilátero formado alrededor de toda la cama. Es para colocar las poleas. Esa es la diferencia que tienen estas camas, porque están preparadas como para colocar este tipo de... pero hay que saber también usarlos. En una persona bueno, yo sí he visto realmente cómo se han manejado estas cosas, pero realmente sí funciona. Sí funciona. Hay tipo material especial como pinzas de campo para hacer la reducción. Los implantes que se usan, como les digo, los implantes que se usan en pelvis no son muy caros, son este tipo, son maleables. Estos se pueden moldear, hasta darle forma de una S, porque así es la pelvis. La pelvis no tiene esa forma, ¿no?, tridimensional, que lo hace difícil y estos son los tornillos. Este tornillo me parece muy largo, doctor. Este es el tipo de tornillo que va en la parte posterior de la articulación sacroiliaca y atraviesa todo, desde la parte posterior, todo atraviesa el sacro. Lógicamente, este tipo de material se usa con intensificador de imagen, el famoso arco en C. El posoperatorio requiere drenajes y succión por 48 horas como mínimo. Acuérdense que el sangrado es abundante, tiene varias fisuras, fracturas, y siempre queda algo. Es muy importante dejar siempre un tipo de drenaje. Terapia anticoagulante, depende cómo el riesgo es grande de la trombosis, se puede dejar, pero a la misma vez puede ser de doble efecto. El paciente puede sangrar, puede presentar hemorragia digestiva. Acuérdense que hay a un trauma propio del accidente. La misma cirugía también es un estrés quirúrgico que puede llevar al paciente a desarrollar gastritis erosiva, etc. Lógicamente el paciente no puede apoyar por 6 o 8 semanas como mínimo, y hasta más. Su apoyo parcial, dependiendo del tipo de fractura, puede hacerlo en 4 semanas. Complicaciones, ya lo mencionamos. Las complicaciones pueden estar dadas por la enfermedad tromboembólica, las infecciones, problemas de herida quirúrgica. A veces la cura es peor que la enfermedad. Siempre debe ser hecha por personas muy entrenadas, ¿no? Lesiones neurológicas que producen gran dolor, persistentes, ¿no? Osificación heterotópica en aquellos pacientes, sobre todo, que han sido operados. Acá vemos en las imágenes la fractura a nivel de techo del acetábulo. Y aquí tenemos cómo se ha resuelto. Fíjense, la placa en realidad es una placa que le denominamos de sostén. Tiene 3 tornillos acá, la placa está comprimiendo, descendiendo, es un apoyo, es un apoyo. Estos tornillos que ven ustedes no son de esta placa, son de esta de acá. ¿Ve? Y esta es otra placa que a la misma vez está cumpliendo la misma función, es una función de apoyo. Tenemos una tomografía, siempre comparando. Tenemos aquí cómo se encuentra
encuentra esta cabeza dentro de la cavidad acetabular y aquí ya está subluxada. Otra manera como se resuelven las fracturas de pelvis y acetábulo, placas y tornillos, placas de contención en realidad. Dijimos que las fracturas de pelvis son fracturas que pueden venir combinadas. Acá tenemos una fractura de la rama iliopúbica, isquiopúbica y a la misma vez una fractura subtrocantérica. Se resuelve el problema de la región la fractura subtrocantérica con un clavijado, la abertura de la articulación sacroiliaca con un par de tornillos, sus arandelas. La estabilidad está del todo cerrada, ¿no? Se puede haber abordado acá, de repente el tiempo quirúrgico fue muy largo y simplemente se dejó. ¿Esto va a pegar? Sí o sí, sí va a pegar. ¿Va a traer algún problema? Bueno, más problema traería si fuese un problema a nivel de la articulación de la cadera. ¿Va a funcionar? Va a funcionar. ¿Va a mover? Va a mover. ¿Esto que da este tipo de clavo da alguna ventaja? Por supuesto, la movilización de la cadera va a ser temprana. El paciente puede mover ya su cadera. Cuando en las lesiones del libro abierto, la de tipo B, dan lesiones del anillo pélvico, está totalmente abierto, se coloca una placa de esta manera, se cierra la sínfisis púbica, ¿sí? Y en la parte posterior se pueden colocar tornillos de la región sacroiliaca. Pronóstico. El pronóstico está dado por el tipo de fractura. Hemos hablado. La fractura de tipo A, la evolución es buena generalmente. ¿Por qué? Porque son lesiones periféricas. La de tipo B son las del libro abierto. Es variable. La de tipo C, en realidad son reservadas, pueden tener muy malos resultados. Pero en buenas manos, esto puede quedar muy bien, muy bien, muy bien. Depende de la atención que se le dé. Esto es todo con la clase de fractura de pelvis. Nos toca ahora hacer la clase de luxaciones de cadera.